falsa enseñanza hoy que dice que si las cosas van bien, Dios se está glorificando, y si las cosas van mal, pues el diablo está ganando. O, si las cosas van mal, tú estás pecando. Si las cosas van mal, no tienes suficiente fe. Pero la Biblia nos presenta una visión de Dios mucho más alta que esto. Nos presenta un Dios que, como dice Mateo 28, Él tiene toda autoridad le ha sido dada a Él en el cielo y en la tierra. Como dice Isaías en su capítulo 45, Dios hace todas las cosas según su voluntad. Él forma la luz, Él crea las tinieblas, Él causa bienestar, Él crea calamidades. Como estaba leyendo nuestro hermano Max en Daniel, capítulo 4, un Dios que nadie le puede detener su mano, nadie le puede decir qué estás haciendo. Un Dios que cuando la suerte se echa en el regazo, nos dice Proverbios capítulo 16, de Él viene toda decisión, por grande o pequeña que sea. Y eso es algo que los teólogos describen como la soberanía de Dios. Ese es nuestro título. Hoy nuestro Dios es un Dios que siempre es soberano. Un Dios que es totalmente soberano. Abraham Kuyper, un teólogo holandés, dijo memorablemente acerca de la soberanía de Dios: no hay ni una pulgada cuadrada en todo el universo sobre la cual Cristo, quien es soberano sobre todo, no declare mío. O como el pastor R.C. Sproul dijo, en el universo no existe ni una sola molécula rebelde. Todas las moléculas, todos los átomos están sujetos a nuestro Dios soberano. Eso significa, hermano, que todo cuanto pasa en el universo, en esta tierra, en este país, en este estado, en esta ciudad, en nuestras familias y en nuestra vida, todo está bajo el control soberano de Dios, bajo el control soberano y bueno de nuestro Dios. Y por eso, aún en el día más difícil de nuestras vidas, nosotros podemos confiar en Él. Nosotros podemos esperar en el Señor. La vida cristiana no es color de rosa. Por más que así lo quieran vender predicadores modernos o falsos profetas modernos, enseñan la teología de la prosperidad, la vida cristiana no es color de rosa. Hechos 14, vamos a ver en unas semanas, Pablo le enseña a la iglesia en Iconio y le dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Eso significa que de hoy hasta que nosotros vayamos a la presencia de Dios, es necesario que pasemos a través de muchas tribulaciones. Según Timoteo 3:12, Pablo también dice: los que quieran vivir piadosamente serán perseguidos. Jesucristo dijo de manera famosa en Juan 16:33: en el mundo tendrán aflicción, pero confíen porque yo he vencido al mundo. La vida cristiana no es color. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en el día difícil? No si tendremos un día difícil, si tenemos un día difícil, porque es que vamos a tener días difíciles. ¿Qué hacemos en el día difícil? Esperamos. Y mientras esperamos, alabamos. Oramos al Señor. Nos agarramos
del cielo. Lloramos y nos dolemos, pero lo hacemos con esperanza, porque sabemos que nuestro Dios es soberano. Lo hacemos, lloramos y nos dolemos, pero lo hacemos sabiendo y confiando en el que dijo que todo obra para bien para aquellos que aman al Señor. Esa es la diferencia que nosotros tenemos como creyentes. Nosotros no padecemos, nosotros no sufrimos como el resto del mundo, sin esperanza. Nosotros sufrimos, nosotros padecemos agarrados del Señor, sabiendo que nuestro Dios es soberano, que no es que las circunstancias de nuestra vida se le han salido del control, porque a Dios no se le sale nada del control. Él es siempre soberano. Y esa es la enseñanza que Dios tiene para nosotros hoy, en este capítulo, en Hechos capítulo 12. A través de la muerte de Santiago, vemos que Él es siempre soberano. A través del encarcelamiento de Pedro, vemos que Él es siempre soberano. Y a través de la muerte humillante de Herodes, vemos que Él es siempre soberano. No importa lo que pasa en la vida, en el mundo, en nuestras vidas, nuestro Dios es siempre soberano y por eso nosotros confiamos y no nos desesperamos. Hemos estado viendo, para los que nos están visitando, hemos estado estudiando a través del libro de los Hechos y hemos estado viendo cómo se desenlaza la misión que Cristo le dio a los apóstoles en el libro de los Hechos. Jesús le dijo, ustedes van a ser mis testigos empezando en Jerusalén, después en Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Y eso suena maravilloso, wow, ser testigos de Cristo, ser evangelista del Señor, tener ese privilegio de llevar el evangelio a las naciones. Y la palabra así lo dice, los pies de los que anuncian la paz y las buenas noticias del Señor son preciosos, es un privilegio, es un honor. Pero algo que solemos olvidar es que ser testigos y llevar el evangelio va acompañado de persecución, va acompañado de oposición y de dificultad. Sí, los pies de los que anuncian la paz son preciosos delante del Señor, pero esos pies, mientras vamos en el camino, se ensucian, se llenan de ampollas, son maltratados en la misión de llevar el evangelio. Lo hermoso es que no importa cuánto se ensucien y cuánto sean maltratados esos pies delante del Señor, aún siguen siendo preciosos. En el capítulo 4 y 5 vimos que los apóstoles fueron arrestados. En el capítulo 7 vimos que mataron a Esteban. En el capítulo 8 vimos que Saulo hacía estragos en la iglesia. Después, en el capítulo 9, Saulo viene al Señor y ahora los estragos se los estaban haciendo a él. Y hoy en el capítulo 12 tenemos mucho más que eso. Tenemos que matan a Santiago. Y otra vez Pedro está en la cárcel. Nosotros como creyentes tenemos que estar dispuestos. Tenemos que tener claro, este es el alto precio. Este es el llamado de llevar el evangelio. Sí es precioso, sí es un honor alto, pero es un honor que cuesta. Tenemos que estar dispuestos a eso. Si tú eres atleta, tienes que estar dispuesto a que te vas a lesionar. Si eres chef, te vas a cortar, te vas a quemar. Si eres soldador, puedes quedar ciego. Si eres soldado, puedes morir en el campo de batalla. Pero hay un llamado, hay un honor mucho más alto que todos esos. Y es el honor y el llamado de ser siervos del Señor, de ser ministros de Cristo, de ser testigos del Señor, de llevar
el evangelio y el riesgo es padecer. La vida cristiana no es color de rosa. Eso es lo que vemos en Santiago. Nos dice el versículo 1 y 2 que por aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos que pertenecían a la iglesia para maltratarlos. Sabemos cuántos hermanos fueron maltratados, pero nos está hablando en plural. Hizo matar a espada a Jacobo, el hermano de Juan, también conocido como Santiago. Entonces primero vemos en el capítulo 7 que muere Esteban y ahora muere Jacobo. Esteban fue apedreado y a Santiago le cortaron la cabeza. Herodes le manda cortar la cabeza. ¿Quién es este Santiago? ¿Quién es este Jacobo? Santiago era un discípulo de Cristo, era uno de los apóstoles, pero no era cualquiera. Era uno de los del círculo de los 3 más cercanos, más íntimos del Señor. Ese círculo era compuesto por Pedro, por Santiago y por Juan. Entonces aquí tenemos, en este capítulo tenemos a 2 de los del círculo más íntimo del Señor, más cercano del Señor. Santiago fue uno de los que el Señor invitó a subir al monte con él y ver la transfiguración de Jesucristo. Fue uno de los que el Señor se llevó con él al jardín Getsemaní para que oraran por el Señor, cuando el Señor estaba en profunda agonía antes de ser entregado. O sea, Santiago, Jacobo, es un santo del Señor. Un santo muy especial para el Señor. Y este santo, bien especial para el Señor, ¿cómo muere? Con su cabeza cortada y esa cabeza rodando por el suelo. Fue Dios soberano en el momento que le cortaron la cabeza a Jacob. ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios? ¿Qué le pasa a esto? En ese momento, Dios estaba sentado, sosteniendo todas las cosas y haciendo que todas las cosas obraran para su gloria. Incluso la morbosa muerte de su siervo Santiago por mano. Porque Él es siempre soberano. ¿Quién es este Herodes que manda matar a Santiago? Este es Herodes Agripa I. Él era el rey de la región de Judea, lo cual incluía la ciudad de Jerusalén. Este Herodes era nieto del cruel Herodes el Grande, el cual hacía unos 40 años antes, este fue el que mandó a matar a todos los varones menores de 2 años en Belén, cuando los magos le anunciaron que Cristo, el rey de los judíos, había nacido. Ese era su abuelo. Él era también sobrino de Herodes el tetrarca. Este fue el que mandó a matar, a cortarle la cabeza a Juan el Bautista, otro siervo del Señor. Y el que durante el juicio del Señor, el Señor fue llevado ante Poncio Pilato reconoce que él era de la región de Herodes, lo manda donde Herodes, y Herodes lo viste de ropas de gala para burlarse del Señor. Y así, burlándose del Señor y con ropas de gala, lo envía de vuelta a Poncio. Y vemos aquí que así como su abuelo, así como su tío, así también él, un rey borracho de poder, con la conciencia cauterizada, sin morales, haciendo lo que le conviene y haciendo lo que le place. ¿Dónde estaba Dios durante el reinado de esta dinastía herodiana corrupta? ¿Dónde estaba Dios durante todas estas décadas? El abuelo, el tío y ahora él.
abusando del pueblo y abusando del pueblo del Señor. Dios estaba sentado, sosteniendo todas las cosas y haciendo que todas las cosas fueran para su gloria. Dios estaba en su trono registrando y acumulando santa ira en contra de estos líderes malvados para en el día del juicio final hacerle caer todas sus mujeres siempre. Y así Santiago, ya muerto, ahora Herodes pone sus ojos en otro líder de la iglesia. Ahora pone los ojos en Pedro. Nos dice el versículo 3, y viendo que esto agradaba a los judíos, hizo arrestar también a Pedro. Noten la motivación del corazón de este hombre tan malvado. Él tiene un fin en mente, no es hacer justicia. Él no arresta a Pedro porque ha cometido un mal. Él está buscando agradar a un grupo de constituyentes. Él está buscando agradar a los judíos. Él está, si le voy a poder sacar provecho, no me importa que sea algo injusto, lo voy a hacer. El versículo 4 nos dice que ponen 4 grupos de soldados a custodiar a Pedro. Y que la intención era llevarlo ante el pueblo. ¿Qué significa eso? Por el contexto, sabemos que lo que él va a hacerle a Pedro es lo mismo que ya le hizo a Santiago. Cortarle la cabeza también a Pedro. El versículo 6 lo confirma. Esa era la intención de Herodes. Pero el versículo 5 nos dice que la iglesia oraba. La iglesia oraba. Ahora, ¿significa esto que la iglesia no oraba cuando arrestaron a Santiago? Estoy seguro que sí, que la iglesia oraba por Santiago. Cuando nuestra oración se alinea con la voluntad soberana y el decreto de nuestro Dios, suceden cosas poderosas. Como vamos a ver en la vida de Pedro, que el Señor lo libera a través de este ángel. Y cuando nuestra oración no se alinea con la voluntad del Señor, nosotros decimos, como Jesús, no se haga mi voluntad. Jesucristo en el Getsemaní dijo, Señor, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Yo creo que nadie puede decir que oró más ferviente que Jesús en el Getsemaní, que nos dice que oraba y de su frente caían como grandes gotas de sangre. Si alguien oraba con fervor, era Cristo en el Getsemaní. Pero la voluntad del Señor, la voluntad del soberano era más que Cristo quería, aparta de mí. Cuando nuestra oración no se alinea con la voluntad del Señor, nosotros decimos como Job, el Señor dio, el Señor quitó, bendito sea su nombre. Porque Él es el soberano. Desde nuestras perspectivas aquí abajo en la tierra, nosotros podemos ver circunstancias y podemos tener deseos, pero desde su perspectiva celestial, su voluntad y su sabiduría son otras. Nosotros tenemos que descansar en eso, confiar en eso. El versículo 7 nos dice que un ángel resplandeció en la celda de Pedro. Y Pedro está tan dormido que la luz no lo molesta. Y hasta el ángel le tiene que dar un cantazo por al lado para despertarlo. Mientras yo más leo de Pedro, yo más me identifico. Soy dormilón como Pedro. Y dice que
lo despierta con el cantazo, pero lo medio despierta, porque el pasaje después nos describe a Pedro como que él está entre despierto y dormido. El ángel, nos dice el pasaje que el ángel le tiene que hablar a él como si fuera un niño chiquito. Dice, primero, levántate. Luego, le tiene que decir, vístete. Luego le dice, ponte las sandalias. Le tiene que decir las cosas uno a la vez porque es que él está medio entre despierto y dormido. Y después le dice, ponte el abrigo. Y después le dice, sígueme. Cada pasito, el ángel le tiene que dar a Pedro, le tiene que dar un mandato sencillo. Y salen de la cárcel. Vemos que las diferentes puertas se abren de manera sobrenatural, de la misma manera que se le cayeron las cadenas. Y no es hasta que Pedro está en la calle y el ángel se va cuando él despierta. Nos dice el versículo 11, cuando Pedro volvió en sí, ahora sí despertó. Volvió en sí, dijo, ahora sé en verdad que el Señor ha enviado a su ángel y me ha rescatado de la mano de Herodes y de todo lo que esperaba el pueblo de los judíos. ¿Qué esperaba esa gente? Que lo mataran como un perro de la misma manera que habían matado a Santiago. En los versículos 12 al 17 vemos el reencuentro de Pedro con la iglesia. Y sí, la iglesia estaba orando fervientemente por un milagro. Pero era un milagro tan imposible que cuando Pedro aparece, ni ellos mismos se lo pueden creer. Eso es un ángel, el ángel de Pedro. Ahora, fue Dios soberano cuando libró a Pedro a través de su ángel. Dios fue tan soberano cuando Santiago fue decapitado como cuando Pedro fue librado por medio. Dios, no importa la situación, es soberano, siempre soberano, sobre todo. Dios fue tan soberano cuando la iglesia oraba porque Santiago fuera librado y no fue librado, como cuando la iglesia oraba para que Pedro fuera librado y fue liberado. Porque nuestro Dios es siempre soberano. Él no varía en soberanía de acuerdo a las circunstancias. Él hace que todo obre para su bien. Nadie puede detener su mano. Nadie puede decirle qué estás haciendo. Dice el dicho que el que ríe último, dime. Herodes se rió de la muerte de Santiago, le sacó provecho a la muerte de Santiago y se saboreó la muerte de Pedro. Se la imaginó. Pero Dios se glorifica sobre la muerte cruel y vergonzosa de Herodes en los versículos 20 en adelante. Los versículos 20 al 21 nos presentan a un pueblo que necesitaba ganarse el favor de Herodes. Nos presenta a los de Tiro y a los de Sidón. Ellos necesitan ganarse el favor del rey Herodes porque su región se abastecía de comida del reinado de Herodes. Tenemos que caerle bien a este hombre porque si no nos vamos a morir de hambre. Y un día, mientras Herodes estaba delante de ellos, estaba fanfarroneándose delante de ellos lo aclaman como un dios. Decimos, en Puerto Rico, le lambieron el ojo. Y nos dice el texto que un ángel del Señor lo hiere.
y muere comido de gusanos. Josefo, un historiador judío de esa época, dice que él murió 5 días después por causa de gusanos intestinales que se lo comieron por dentro. Murió una muerte dolorosa y lenta. Eso vemos que en el momento de su mayor gloria terrenal, él fue abatido hasta el polvo. No solo porque se atrevió a robarle la gloria al Dios del universo, sino porque también descaradamente se levantó contra el pueblo del Señor y derramó la sangre de una de sus ovejas amadas, sangre de Jacob. En este tiempo, hermanos, la Biblia llama a este tiempo, mientras nosotros estamos esperando que Cristo vuelva, la Biblia llama a este tiempo el fin de los tiempos. Y en este tiempo, mientras nosotros estamos esperando que Cristo vuelva, no siempre vemos que Dios haga justicia como hizo aquí con Herodes. Quisiéramos que Dios haga injusticia de todos los que derraman la sangre del pueblo de Dios. Que Dios haga justicia de todos los que persiguen al pueblo de Dios. Quisiéramos, pero no siempre pasa. Quisiéramos, deseamos eso, pero no siempre pasa. Podemos escuchar el clamor de los mártires cuando se abre el quinto sello en Apocalipsis 6. Ellos dicen: ¿hasta cuándo, oh Señor, santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? El clamor de los mártires por justicia. Pero esta muerte rara que vemos aquí, que le pasa a Herodes, esta muerte justa y bien merecida de Herodes, aunque suelen ser pocas en este tiempo, mientras esperamos que el Señor vuelva, esta muerte justa del Señor, esta ejecución de justicia del juez del cielo, nos apunta a una gloriosa realidad que nos anima, nos da esperanza mientras nos apunta al día del Señor. Estamos cantando: oh día de gloria, nos apunta a ese día que cada vez se acerca más. Acompáñenme a Apocalipsis 19. Apocalipsis 19. Vamos a leer acerca de ese día. Versículos 11 en adelante. Lo que vemos que le pasa a Herodes en el capítulo 12 de los Hechos es lo que el Señor va a hacer a todos sus enemigos cuando Él vuelva y haga justicia. Apocalipsis 19, versículo 11, hablándonos de la segunda venida del Señor, dice: vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. El que lo montaba se llama Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego y sobre su cabeza hay muchas diademas, coronas. Tiene un nombre escrito que nadie conoce sino Él. Está vestido de un manto empapado en sangre. Sangre por la cual nos redimió. Y su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, los seguían sobre caballos blancos. Esos son los ángeles celestiales. Están descendiendo con el Señor. Pero también la iglesia. La Biblia nos dice que cuando el cielo se abra en dos, nosotros vamos a ser arrebatados con el Señor. Vamos a descender con el Señor para este momento. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones. No va a ser solamente Herodes, sino va a ser a todos los rebeldes.
y las regirá con vara de hierro. Él mismo pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Describe esa matanza como pisar un lagar de uvas para sacar vino. En su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. La muerte de Herodes nos recuerda esa victoria final, ese momento final cuando el Señor va a hacer justicia, finalmente justicia eterna. Hasta que ese día llegue, mis hermanos, nosotros tenemos que saber, nosotros tenemos que entender que aquí, en esta tierra, otra vez vamos a padecer. Si queremos ser fieles al Señor, si queremos vivir para el Señor, no va a ser color de rosa, vamos a padecer. Tenemos que armarnos mentalmente de eso. Tenemos que prepararnos emocionalmente, espiritualmente, para esa realidad inevitable. ¿Quiénes nos creemos nosotros para ponerle condiciones al Señor, condiciones de nuestro servicio al Señor? Si me va bien, entonces te sigo. Y si me va mal, bueno, pues hasta ahí. ¿Quiénes nos creemos nosotros para ponerle esas condiciones al Rey de los Reyes? Hoy el Señor nos llama a nosotros a imitar el ejemplo de estos siervos, de Santiago y de Pedro. Santiago fue fiel al Señor hasta la muerte. Pedro se durmió en la celda esa noche pensando: hasta aquí llegué. Pero ambos calcularon el precio. Hacía mucho tiempo en su seguir al Señor, ellos habían calculado el precio. Esto es lo que demanda seguir al Señor, que Él es el soberano y que Él dictamina cuál va a ser el curso y el fin de mi vida. Él. Ambos, ellos habían dicho, como dice Job en el capítulo 13, versículo 15, aunque Él me mate, en Él esperaré. Nosotros podemos decir eso. Nosotros podemos decir, aunque Él me mate, en Él esperaré. Nosotros tenemos que rechazar de todo corazón esa herejía que mencionamos al principio, que dice: si las cosas van bien, Dios está en su trono, Dios está en control, pero si las cosas van mal, el diablo es el que tiene la mano, es el que está en control. No, Él es siempre soberano, mi hermano. Dios se glorificó tanto por la espada en el cuello de Santiago como cuando Pedro fue liberado de la cárcel a través del ángel. Dios se glorifica siempre. Él hace que todo obre para bien. Y no es nuestro bien, es su bien, es su gloria. Tenemos que recordar algo también. Ok, Pedro en Hechos capítulo 12 fue librado a través del ángel. Como dice la historia, que años después a Pedro le llega la hora. Y otro emperador malvado, Nerón, otro anticristo, lo manda a crucificar de cabeza. Y así muere Pedro años después. Pero Dios fue tan soberano cuando lo libró de la cárcel como cuando murió crucificado de cabeza. Sea providencia dulce o sea providencia amarga, sean días fáciles o sean días difíciles, tenemos que saber que Él es siempre soberano.
Esos días difíciles nos tienen que llamar, tienen que convocar, nos tienen que invitar a la iglesia de Jerusalén, a orar fervientemente. Tenemos que ser como esa iglesia, orando fervientemente al Señor, no solamente por nuestras necesidades, sino por su iglesia perseguida, hermanos y hermanas que no conocemos por nombre, pero son nuestros hermanos, son nuestras hermanas que están siendo perseguidos hoy. Pero no oramos pensando que yo le voy a torcer el brazo a Dios. No. Oramos como nos enseñó el Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, que se haga tu voluntad como es hecha en el cielo, así se haga tu voluntad aquí en la tierra. Oramos como el Señor en el Getsemaní, no mi voluntad, sino la tuya, Señor. Y al final, ya sea que el Señor dé lo que estamos orando, a liberación de Pedro por medio de un ángel, o ya sea que el Señor quite lo que estamos orando, le cortaron la cabeza a Santiago, el Señor dé, el Señor quite, y nosotros decimos, bendito sea el nombre del Señor soberano. Así tenemos que orar, fervientemente, pero con las manos abiertas, esperando que Él revele y haga según su voluntad. No nos frustremos, hermanos, cuando veamos a los Herodes de este mundo, cuando veamos a las bestias, como le llama Daniel en el Antiguo Testamento, o cuando veamos a los anticristos, como le llama el apóstol Juan en su carta, y vemos luego en el Apocalipsis. No nos frustremos cuando veamos a los reyes, a los líderes de este mundo impíos, abusar de su poder, hacer y deshacer. No nos frustremos. No pensemos que ellos están haciendo y están dañando el plan de Dios. No, porque la Biblia nos dice que nuestro Dios es siempre soberano. Él quita y Él pone reyes. Y los usa para hacer minuciosamente, cuidadosamente, tal cual sea su voluntad. Proverbios 21:1 dice, como canales de agua es el corazón del rey en la mano del Señor, y Él lo dirige como le place. Al final el Señor va a hacer justicia. Leímos en Apocalipsis 19, al final todos caerán rendidos ante la espada. No temamos al hombre, hermanos. Vemos esto, lo que le pasa a Santiago, vemos lo que le pasa a Pedro, y podemos temer a los Herodes. Podemos temer en nuestra sociedad a los que quieren controlar a la iglesia y coartar a la iglesia y callar a la iglesia. Pero no temamos al hombre, que como dice el Señor, ellos solamente pueden matar el cuerpo. Si no temamos a aquel que puede hacer padecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Temamos al soberano. Temamos a Él. Esa realidad, mi hermano, de la soberanía de Dios tiene que fortalecer de tal manera que nos libre del temor al hombre. Esa libertad, esa confianza plena del Señor nos lleve a vivir vidas arriesgadas. Vidas arriesgadas compartiendo el Evangelio. Porque ese es el plan, esa es la misión, ser testigos del Señor. Miren el versículo 24, miren cómo termina este capítulo. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Mataron a Santiago,
Casi matan a Pedro. El Señor hace justicia sobre Herodes. Pero, está diciendo Lucas, pero Él es soberano. La palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Eso significa, las palabras del Señor, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia del Señor. No pueden prevalecer porque Él es soberano. Porque nadie puede detener su mano. Otra vez, como hemos dicho varias veces, ahora el batón de compartir el Evangelio está en nuestras manos. Ahora está en nuestras manos. El llamado es a ser testigos de Cristo. El mundo nos va a intimidar como hizo Herodes, pero cuando sabemos que nuestro Dios es soberano, eso no tiene efecto sobre nosotros, porque no tememos al mundo, sino tememos al soberano. Seamos testigos de Cristo, hermanos, que no pueden ser intimidados, que no pueden ser comprados, porque nuestra lealtad es al Rey de los Reyes, al Señor de los Señores. Recordemos sus palabras, las palabras del soberano que dijo: toda autoridad ha sido dada en el cielo, en la tierra. Por tanto, vayan, sean mis testigos. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo, hasta que terminemos la misión. Tiene toda autoridad, quien está con nosotros, por tanto, podemos vivir entregados y arriesgados